Alex se encontraba en un enorme desguace, en busca de las piezas que necesitaba para arreglar su viejo coche. Aquel desguace donde había miles de coches, era uno de los más grandes que existían, sin duda, el más grande que Alex había visto. Ya había estado muchas veces, de hecho, le gustaba ir aunque solo fuera para encontrar, como si se tratase de los tesoros de un naufragio, coches extraños que terminaban allí, muchos de ellos de manera injusta. En realidad, la búsqueda de piezas para su vehículo era un mero pretexto para ir a aquel lugar. Podía pasar mañanas enteras en el desguace, y si por él fuera, tardes y noches. Lo que para la mayoría de personas no significaba más que un montón de chatarra acumulada, para Alex eran casi piezas de museo dignas de ser contempladas, algunas de un valor incalculable. Un viejo Cadillac de los años 80 por allí, un Mercedes de los años 90 por allá, un clásico escondido en un rincón. Alex siempre encontraba algo que le llamaba la atención. Aquel desguace era, en definitiva, un lugar que ejercía en el joven un gran magnetismo. Alex siempre solía inspeccionar los vehículos que merecían más que su atención, le gustaba observar cómo estaban hechos, qué piezas tenían o cómo se podían arreglar o restaurar. No eran pocas las veces que solía encontrarse, en el periplo de estas inspecciones detectivescas, numerosos objetos, ya fuera propiedad de sus antiguos dueños, los cuales habían olvidado allí. O bien objetos de los propios trabajadores del desguace, por lo tanto, no era raro encontrar destornilladores, martillos, alguna llave inglesa y otro tipo de herramientas que Alex recogía como si fueran pequeñas reliquias, las cuales solía guardar para su particular colección. Los objetos, por parte de los antiguos dueños de los vehículos, no eran menos interesantes. Alex había encontrado muchos tipos de ellos, ya fueran libros, gafas de sol, mecheros, plumas estilográficas e incluso teléfonos móviles, los cuales solía devolver en la recepción del recinto. Quiso la suerte o el destino, manejado bajo las riendas de alguna entidad suprema, macabra y un tanto bromista, que Alex, en una de estas búsquedas encontró algo que jamás pudo imaginar. Lo que era extraño pensó, porque sabía, que los coches solían ser inspeccionados por otros cazatesoros como él y por los mismos trabajadores del desguace. Se preguntaba siempre qué tipo de cosas se habrían encontrado y de las cuales no habían dicho nada. Caminaba mirando los coches acumulados de izquierda a derecha, y uno de ellos en particular le llamó poderosamente la atención. Era aquel un coche de esos raros, extranjero, un coche inglés de la marca Rover, ya considerado un clásico, porque hacía años que Alex no veía uno circulando. Le sorprendió verlo allí con apenas 25.000 millas, y le dio mucha pena porque estaba prácticamente nuevo. Se preguntó cómo podía haber acabado en un desguace un coche como aquel, de un negro impecable, limpio y sin un rasguño, un coche que más que servir para desguace y donante de piezas. Podría ser el coche donado directamente. Alex sabía que los coches que acababan allí no podían recuperarse para su restauración, por lo que sería convertido en un cubo en pocos días. Solo siendo amigo del dueño del desguace o haciendo algún tipo de trato de dudosa legalidad, había opción de sacarlo de allí y darle una nueva vida. Por desgracia para Alex, no tenía opción a ninguna de las dos cosas. Echó un vistazo a su interior y observó su impoluta tapicería de cuero. Estaba tan limpio que apostaba a que nadie salvo él lo había ojeado hasta entonces. La sorpresa fue cuando mirando en el maletero, donde tenía que estar la rueda de repuesto tapada con una cubierta, encontró algo. Allí, oculta de manera deliberada, encontró una especie de maleta, de esas de piel que solían llevar los ejecutivos para llevar documentos, aunque un tanto pasada de moda. La observó con curiosidad y la sacó preguntándose qué hacía allí escondida. Pesaba por decir, 1 tonelada, y se preguntó qué podía haber dentro. Alex jamás imaginó lo que instantes después vio con sus propios ojos, unos ojos desorbitados como platos. Dentro, apretados hasta el punto de no caber un alfiler, había organizados en tacos y de manera ordenada, numerosos fajos de billetes de $100. Puede decirse que aquel fue el momento más crucial en la vida de Alex. Una especie de barrera infranqueable se produjo entre él y el mundo. Ni siquiera una estampida de elefantes podría haberlo sacado de su estupor. Después se sintió invadido por unos instintos tan poco habituales en él, que cualquiera que le conociera y le hubiera visto, se habría sorprendido hasta el punto de no reconocer al joven. De manera instintiva,
Volvió a tapar el maletín con la lona y sacó la cabeza del maletero, observando alarmado por todas partes y temeroso de que alguien le hubiera visto. Por suerte para su acelerado corazón, no había absolutamente nadie a su alrededor. Volvió a destapar la lona y cogió de nuevo el maletín. Alex no había contado cuánto dinero podía haber dentro, pero calculó mucho, al menos una cifra con 7 dígitos. Estuvo unos instantes intentando poner orden a sus ideas, pensó en lo que tenía que hacer ahora, en lo que debería hacer. Lo que para la mayoría de la gente hubiera sido la decisión más fácil del mundo, para Alex fue la más difícil. Tuvo que calcular a una velocidad inusitada, qué hacer con el maletín. Por una parte era evidente que quería quedárselo. Aquel dinero, a decir verdad, a Alex le vendría muy bien para salir adelante, pues no gozaba de una estabilidad económica que pudiera producirle sosiego. Aquel dinero, podría decirse que era el fin de todos los problemas económicos de Alex, o lo que era lo mismo, el fin de todos sus problemas a secas. Tener aquel dinero a su disposición, suponía también una paz mental como nunca había tenido, aunque solo fuera por el mero hecho de no tener que preocuparse de su futuro nunca más. Por otra parte, Alex temía ser descubierto con aquel dinero, no sabía a quién pertenecía, pero sabía que lo correcto era ponerlo en manos de la policía. Pues no se fiaba de los trabajadores del recinto, y estaba seguro que se lo quedarían sin pensárselo tanto como él, aunque a decir verdad. Ni siquiera se fiaba de la policía, pero si por alguna razón era descubierto con aquella maleta, tenía que explicar cómo había llegado a sus manos y la razón debía ser más que convincente para que las autoridades pudieran entender, como un don nadie como él. Tenía toda esa cantidad de dinero en efectivo encima. No se lo pensó más y cogió la maleta, tiempo para llevarlo a la policía, si se daba el caso, tenía todo el del mundo. A continuación, la echó dentro de su bolsa de herramientas, para que nadie pudiera verla. El lugar estaba vacío, pero quiso cerciorarse de que así era, mirando nerviosamente por todas partes. Afortunadamente para él, estaba todo desierto, sin embargo, decidió alejarse de aquel vehículo a una distancia prudencial. Pensó en el dueño del vehículo y esperó un tiempo de cortesía. Cabía la posibilidad de que aquel coche, tan nuevo, hubiera sido entregado aquella misma mañana por error y el dueño iría a buscarlo cuanto antes y por ende, la maleta. La lógica dictaba que aquella maleta debía ser del propietario del vehículo, por lo tanto, decidió darle una oportunidad a su propietario. Alex creía que algo así no podía quedar olvidado sin más y que de alguna forma rocambolesca, había acabado en aquel coche y en aquel lugar, un malentendido quizá. Sí, eso era lo más probable, pensó. El dueño sería fácilmente reconocible ver a una persona desesperada por intentar recuperar una cantidad de dinero así. El bueno de Alex esperó casi toda la mañana, deseando que pasaran las horas mirando su reloj constantemente, poder irse con la excusa de haberle dado la oportunidad a su legítimo dueño. Y así tener todo aquel dinero con la conciencia tranquila. Alex no veía la hora de irse mientras no perdía de vista aquel extraño vehículo, que pasaba, paradójicamente, inadvertido para los pocos transeúntes que aquella mañana visitaban aquel inmenso desguace. Alex decidió irse poco antes de cerrar, más aliviado. Después de haber dado un tiempo más que prudencial como para que el dueño de aquel vehículo hubiera hecho acto de presencia y hubiera reclamado aquella maleta llena de dinero. Alex comenzó a pensar de una manera que le hacía sentir incómodo, raro. Se sentía como un delincuente que había robado un banco y no paraba de mirar todo lo que se le acercaba, adoptando una actitud más que temerosa y prudente. Se dispuso a salir del desguace, pero antes, debía pasar por un detector de metales. El detector de metales. Se había olvidado de él por completo. Pensó sobresaltado en el dinero y en la maleta, pero no había nada metálico, que él supiera. No hay nada que temer, dijo aliviado. Se encaminó a cruzarlo, como tantas veces había hecho y atravesó la puerta con paso firme. De repente sonó la alarma con un sonido repetitivo y estridente. El guardia de seguridad se acercó a Alex que quedó rígido como una estatua sin saber muy bien qué decir. ¿Qué es lo que llevas?, preguntó el guardia de una manera un tanto coloquial, con un tono alejado de su profesión. Afortunadamente para Alex, aquel guardia era de sobra conocido para él. Nada, mis herramientas de siempre, destornilladores y llaves, ¿quieres verlas?
Alex se sorprendió a sí mismo mintiendo de aquella manera tan natural y poco habitual en él. No, no hace falta, Alex, puedes irte. Era cierto que Alex llevaba sus herramientas, pero la maleta no era una de ellas. Alex era un hombre que nunca se había metido en líos ni había tenido problemas con la ley. Era un hombre trabajador y honrado, unas cualidades que nunca, por desgracia para él, le habían traído mucha prosperidad. Tuvo que empezar a pensar como un delincuente para que aquella maleta que había extraído del desguace estuviera con él. Una maleta que sí le traería la tan deseada prosperidad que tanta falta le hacía. Se metió en su coche y dejó la bolsa junto al asiento. Tuvo la necesidad apremiante de salir de aquel desguace, de alejarse de allí todo lo posible para estar a salvo, para pensar más despacio qué hacer con todo ese dinero. Alex estaba más alerta que nunca, conducía con suma cautela, aunque nunca había sido multado y solía ser respetuoso con las normas de tráfico. En esos momentos lo que menos deseaba es que fuera parado por la policía, por lo tanto miraba cada coche que se le acercaba y respetaba cada señal que veía con suma escrupulosidad. No obstante, pudo observar más adelante cómo había un control de tráfico y cómo algunos vehículos estaban siendo parados por una patrulla de la policía. Alex maldijo su mala suerte y la maldita casualidad. «Maldita sea», dijo, y golpeó el volante de su coche con ambas manos. Intentó calmarse para poder pensar mejor, pero no pudo. Intuyó que tal vez, aquel control, podía estar relacionado, ya fuera de alguna forma, con el dinero que llevaba en la maleta. Aquel pensamiento fue como un jarro de agua fría para él. Procuró mantener la calma, pero era difícil y por un momento, fruto de la desesperación, pensó en lanzar la maleta por la ventana y deshacerse de ella. Pero de ninguna manera, se dijo a sí mismo, volviendo a la realidad. Alex detuvo su coche, detrás de la fila que esperaba órdenes de la patrulla, y escondió la maleta debajo del asiento del acompañante. Pudo observar que algunos coches pasaban sin más, otros, en cambio, eran inspeccionados. Mientras la fila se acortaba y él esperaba, pensaba en qué podía decir a la policía si era descubierto con todo aquel dinero. Ciertamente no sabría qué responder, pero optó finalmente por la opción más sencilla, y la menos creíble, la verdad. Diría que había encontrado ese dinero y que lo llevaba a comisaría, pero tenía que encontrar una excusa si le preguntaban por qué no lo había comunicado en el mismo desguace. Le llegó su turno y una pareja de jóvenes policías le paró y le indicó que bajara la ventanilla. Alex saludó, como siempre hacía. Las preguntas fueron rutinarias, básicamente hacia dónde se dirigía. Uno de los policías miraba a través de la ventanilla del copiloto. Aquella mañana, Alex se salvó de una inspección más a fondo. Su viejo coche, una pequeña furgoneta, su vehículo de trabajo, así como su aspecto humilde, sucio y descuidado, y en definitiva sincero debido a su labor. Fueron los ingredientes que le dieron una más que merecida credibilidad. Los policías entendieron rápidamente que aquel joven trabajador no era objeto de sospecha y Alex, una vez que reanudó su camino, pudo respirar más tranquilo. No por ello bajó la guardia, y condujo con cautela hasta llegar a su casa. Sacó la maleta de su vehículo no sin antes mirar por todas partes, pues no quería dentro de lo posible ser visto. Entró en el bloque de apartamentos donde vivía. No había nadie. Cuando entró en su casa y cerró la puerta tras de sí, no pudo evitar respirar más tranquilo, por decir algo, pues en ningún momento dejó de ser presa del nerviosismo. Se sentó en el salón de su casa y puso la maleta encima de la mesa. A continuación, con manos temblorosas la abrió muy despacio, pensando incluso en la posibilidad de que aquel dinero que había visto solo unos instantes debía ser cualquier otra cosa menos lo que había creído. Terminó de abrir la maleta. Sus ojos no le engañaban, frente a él, había una maleta llena de dinero, billetes de $100 en grandes fajos y ordenados, en una cantidad mucho mayor de lo que había escatimado en un principio. Con los ojos y la boca muy abiertos, de estupor, Alex, con manos temblorosas, cogió un fajo. El dinero era real, muy real. Alex pensaba que lo estaba soñando. A continuación lo contó con ansiedad, y lo volvió a contar una tercera vez para cerciorarse. En el fajo había $5.000 y en la maleta había 200 de ellos. Alex no podía creer todo el dinero que tenía enfrente, nada más y nada menos que $1.000.000.
En aquel momento muchas fueron las cosas que pasaron por la mente de Alex, un torbellino de pensamientos que tenía que ordenar de alguna manera. Intentó calmarse respirando hondo. Lo primero que tenía que hacer era decidir si quedarse o no con aquel dinero, incluso apuntó en un cuaderno los pros y los contras. Consideró la opción de entregarlo a la policía, pero no se fiaba de ellos. Pese a que la ley dejaba bien claro que si no era reclamado en un determinado periodo de tiempo, ese dinero podía quedárselo, era tremendamente escéptico con esta opción. Sabía que ese dinero acabaría en manos de algún policía corrupto o cualquier otro. En todo caso, no sería él. La suerte no estaba de su parte, como no lo había estado casi nunca. Alex sabía que aquella era la opción correcta, pero no podía evitar sentirse como un estúpido, para una vez que tenía un golpe de suerte y lo iba a desperdiciar. Así pues descartó tal posibilidad y decidió quedárselo. Aquel dinero no solo era un montón de billetes. A sus 45 años, sabía que ese dinero era no solo su supervivencia en este mundo, sino su elección de dejar de trabajar y disfrutar algo más de la vida, una vida que nunca había tenido. Y poder gozar de muchas cosas que nunca había podido permitirse, de equilibrar la balanza de la vida a su favor, siempre tan descompensada. Por otra parte, Alex ya sabía lo que le pasaba a aquellas personas que de pronto por avatares de la vida se habían hecho con mucho dinero, como aquellas personas que eran premiadas con la lotería. De cómo despilfarraban el dinero en estupideces y terminaban más pobres de lo que fueron, o lo que es peor. De cómo el dinero cambiaba a las personas y afeaban su personalidad con atributos mezquinos y deleznables. Alex no quería acabar así, quería usar ese dinero solo para hacer el bien consigo mismo y sus seres queridos. Por otra parte, toda esa cantidad no podía darla a conocer a nadie. Debía mantenerla en secreto, pues Alex también sabía que el dinero, al igual que un imán, podía atraer más problemas que soluciones en muchos de los casos. No, nadie debía saber que lo tenía, por supuesto tampoco debía ingresarlo en un banco, pues más pronto que tarde, las autoridades y especialmente Hacienda, le preguntarían de dónde había salido. Alex pensó blanquearlo, pero no sabía cómo, y se veía incapaz dentro de sus posibilidades poder hacer tal cosa, pese a ser una práctica que había visto muchas veces en la ficción y en la vida real. Tarde o temprano, alguien preguntaría de dónde habría salido ese dinero. Alex se dio cuenta que esconderlo iba a ser más difícil de lo que pensaba, y para poder gastarlo sin que nadie lo detectase debía ser muy meticuloso. Llegó a la conclusión de que jamás podría hacer grandes gastos sin levantar sospechas. Ciertamente a nadie le sorprendería que pudiera comprarse un televisor de $1000, pero sí tal vez una casa de 100.000. Cierta frustración sintió el bueno de Alex. Tenía todo el dinero suficiente para asegurarse su supervivencia en este mundo y sin embargo no sabía sobrevivir con él ni ser lo suficientemente habilidoso. Tendría que conformarse con hacer pequeños gastos y si no quedaba más remedio, arriesgarse a gastar una gran cantidad y poder ser descubierto. Alex no quería pensar si era detenido por la policía y en los años de cárcel que tendría que afrontar, en el peor de los casos. Aquella noche Alex no pudo dormir, no podía evitar preguntarse de dónde había salido ese dinero, que hacía escondido en aquel desguace. Tuvo un mal presentimiento. Su instinto, al que por desgracia para él no hacía caso la mayoría de las veces y el cual no solía equivocarse, le indicaba prudencia, alerta, un peligro inminente. Un malestar se centró en torno a ese dinero y Alex empezó a verlo con temor, como algo que le sobrepasaba. Se instaló en su mente que la procedencia de aquel dinero no podía ser lícita. A nadie se le olvidaba $1.000.000 en el maletero de un coche, bastante llamativo a decir verdad. Aquel dinero era de alguien, y probablemente alguien que daba muy mala espina. Aquella maleta debía ser de algún ladrón, algún criminal que debió haberla escondido en aquel viejo coche, con la intención de querer recuperarlo. ¿Y si lo estaba buscando en aquel preciso momento? ¿Y si daban con él? Imposible, pensó Alex, no había forma de que nadie supiera que tenía el dinero, estaba muy seguro de que nadie le había visto sustraerlo. Aunque fuera de algún delincuente, ya no tendría posibilidad de recuperarlo. Aquella noche, Alex durmió autoconvenciéndose de que el dinero estaba a salvo con él, y él, con el dinero, en una extraña simbiosis. No obstante, los pensamientos volvían una y otra vez, no podía evitar pensar en su anterior propietario. El dinero, legítimo o no, si andaba buscándolo,
y si le encontraba a él, Alex prefería no pensar en lo que le podría suceder. Su paranoia no hacía más que aumentar, hasta tal punto, que en los siguientes días comenzó a sentirse realmente mal, extremadamente nervioso y desconfiando de todo el mundo. Sintiendo taquicardias y problemas que se manifestaban de manera significativa en su salud. Pensaba que en cualquier momento aquella persona aparecería y se vengaría de él, lo había visto en muchas películas, en cómo acababan este tipo de personas. Su obsesión aumentó hasta tal punto que una noche, se despertó con un ataque de pánico. Las pesadillas que había tenido, de unos extraños hombres de negro que le perseguían hasta finalmente darle caza, eran increíblemente vívidas y muy reales. Alex entendió que su vida no había hecho más que complicarse desde que tenía ese dinero. A la mañana siguiente tomó una decisión drástica que jamás pensó que tomaría. No quería entregar el dinero a la policía, pues pensó que si él no lo tenía, no lo tendría nadie salvo su dueño legítimo, fuera o no un criminal, así pues, cogió todo el dinero. Lo contó por última vez y como una amarga despedida lo guardó en la maleta. Aquella mañana volvió al desguace. Entró como siempre había hecho y no levantó sospecha alguna, pues igual que pudo salir, pudo entrar. El desguace estaba tan desolado como hacía unos días, cuando encontró el maletín. Se dirigió a donde estaba aquel extraño coche negro, y se preguntó si seguiría allí, pues sabía que muchos podían ser convertidos en chatarra al día siguiente, y ya habían pasado 4. Tuvo suerte, el Rover negro seguía allí, intacto. Alex miró a su alrededor, no era la primera ni sería la última vez. Quería cerciorarse que estaba realmente solo. Tras asegurarse, abrió el maletero del coche, levantó la funda que lo cubría y metió el maletín debajo, tal y como lo encontró. Acto seguido, cerró el maletero como si dentro hubiera encerrado un demonio y se fue de allí no sin cierta prisa. Alex aquella mañana no se entretuvo como de costumbre en mirar otros coches, tenía que irse de allí. Pero los problemas para Alex no desaparecieron tras deshacerse de la maleta. Recorriendo numerosos kilómetros ya de camino a casa por la autopista, los remordimientos cruzaron su mente a la velocidad del rayo. ¿Qué había hecho? Se había encontrado $1 millón y se había deshecho de él. Se había deshecho de su verdadero seguro de vida, de no tener que preocuparse del dinero jamás, de pasar hambre o sobrevivir, incluso de ayudar a otros que también lo necesitaban como él. ¿Cómo podía haber hecho algo tan estúpido? ¿Cómo podía haber sido tan paranoico, como alguien iba a encontrarle si nadie le había visto? Maldita sea, pensó Alex. Frenó con brusquedad el vehículo y dando un volantazo cambió de sentido en dirección de nuevo al desguace. Aparcó su vehículo y entró de nuevo por el recibidor, con un nerviosismo que ponía a prueba su acelerado corazón. Tanto el recepcionista como el guardia de seguridad observaron a Alex con extrañeza. Vieron un tanto sorprendidos a un hombre con un rostro desencajado que no podía disimular que algo malo le pasaba. Antes de que ninguno de ellos preguntara, Alex se adelantó. Se me han olvidado unas herramientas y las necesito urgentemente para mañana en mi taller. Una excusa bastante creíble que apenas levantó sospechas, lo suficientemente consistentes como para evitar replicar a Alex. Alex corrió hacia aquel extraño coche negro que estaba en el fondo del desguace dispuesto a recuperar el dinero, su dinero. Corrió hacia aquel coche negro que tenía su futuro dentro de un maletero. No obstante, podía ver a algunas personas rondando por allí, pero a decir verdad, muy pocas, lo habitual a aquellas horas se podría decir. No le importaba que nadie le viera correr hasta casi perder el aliento, como un loco, en un lugar donde nadie debería correr, pero allí se encontraba su futuro. Un futuro que él mismo había diluido y por el que se maldecía como un idiota. Alex divisó el coche y corrió todo lo que pudo. Cuando pudo ver el coche desde más cerca se detuvo casi en seco, y quedó como paralizado, pues allí en aquel coche negro había una persona buscando en el maletero el cual acababa de abrir. Alex contempló la escena fuera de sí, porque un hombre, otro trabajador sucio y mugriento como él, sin duda otro mecánico o un particular en busca de repuestos, había encontrado la maleta. La estaba hojeando curioso y se disponía a abrirla. Cuando lo hizo, no pudo evitar lanzar un grito de alegría, poco discreto, en una reacción totalmente opuesta a la que había tenido Alex. Aquel hombre había descubierto el dinero, su dinero, el dinero que Alex pensaba que le pertenecía. En aquel momento, un Alex fuera de sí, casi enloquecido,
se dispuso a arrancar el dinero de las manos de aquel pobre afortunado. Se dirigió con paso firme hacia él, dispuesto a hacer lo que fuera, pero pronto volvió a detenerse de nuevo. Paralizado esta vez, de terror. Desde un lateral, dos hombres vestidos con abrigos largos y negros habían irrumpido en la escena. Eran dos hombres altos, siniestramente parecidos a los individuos que le atemorizaron en el sueño que tuvo. Se aproximaron con la misma vehemencia que él había hecho antes, hacia el pobre afortunado, y se situaron a su espalda hasta detenerse, con una pose más que amenazante. Por puro instinto, Alex se parapetó detrás de un coche, oculto. No le habían visto y quería asegurarse de que siguiera así. También quería ver lo que iba a ocurrir desde una distancia prudencial. En un primer momento, Alex pensó que aquellos tres individuos se conocían, pero pronto descubrió que no. El individuo que sostenía la maleta pudo percatarse de que dos hombres altos, muy pálidos de piel y vestidos de negro, le observaban desde atrás. Sus impávidos rostros denotaban que no eran amigos suyos. Alex apenas podía oír nada desde su posición, pero las palabras que salieron de los hombres de negro no eran ni inglés ni español. Y pudo deducir que tal vez pudiera ser de algún idioma de algún país de Europa del Este. Uno de ellos tenía en la mano algo parecido a un teléfono móvil. El mecánico se giró sobresaltado por la sombra que proyectaban aquellos hombres, su cara de sorpresa indicaba que no los conocía. Permaneció en silencio mirándolos y su rostro se tornó en miedo. Comenzó a menear la cabeza como si quisiera excusarse de una culpa, que no era otra que el maletín que sostenía entre sus manos. Alex observaba la escena intentando comprender qué estaba pasando. De pronto el mecánico echó a correr, pero los dos hombres le sujetaron para después empujarle hacia atrás. El pobre hombre comenzó a mirar a los otros dos, repetidamente, aterrorizado. De pronto, uno de los hombres de negro sacó un cuchillo de su costado. A continuación, se lo clavó en el estómago mientras su compañero le cerraba la boca para que no lanzara ningún grito. Después le propinó 5 puñaladas más. Alex pudo ver todo aquel dantesco espectáculo y cómo aquel hombre moría en medio de un charco de sangre. Después lo cogieron y lo encerraron en el maletero, justo donde pocos minutos antes había estado el dinero. Ahora en su lugar, tenía un cadáver que tardaría en ser descubierto el tiempo que alguien tardara en abrir de nuevo aquel coche. Alex observaba petrificado todo lo que sucedía, estupefacto y aterrado por lo que acababa de ver. Pudo observar cómo el extraño teléfono móvil no era tal, sino un localizador, y como una especie de alarma comenzaba a sonar a medida que lo acercaba al maletín. Los dos hombres lo abrieron y al comprobar que estaba todo intacto lo cerraron de nuevo. Aquellos dos hombres se alejaron en dirección a Alex, que se había ocultado detrás de la puerta de un coche. Afortunadamente para él, aquellos hombres pasaron de largo sin poder escuchar las súplicas de Alex, que estaba rezando para que no se hubieran percatado de su presencia. No le habían visto, pero él había sido testigo de un asesinato. Ahora sí que estaba en problemas de verdad, ciertamente, no sabía qué hacer, pero finalmente decidió ir al sitio donde debería haber ido desde principio, a la comisaría de policía. Sin saber muy bien qué historia contar. Alex hasta entonces no había sido consciente ni jamás supo la suerte que había tenido. El maletín, lleno de un dinero que no le pertenecía y nunca le perteneció, era de dos mafiosos buscados por la Interpol en toda Europa, muy peligrosos, pertenecientes a la mafia rusa. Alex nunca supo que aquel maletín, que debía haber sido su seguro de vida, podía haber sido en realidad su seguro de muerte. El localizador que portaba, oculto en un doble fondo de la maleta, le había indicado a sus propietarios los pasos que debían seguir para encontrarle. Aquel maletín estaba lleno de un dinero perteneciente al tráfico de drogas, el cual había sido ocultado allí para una entrega. Alex no sospechó nunca que aquellos hombres habían estado buscándolo fehacientemente desde el principio, desde el momento en que abrió la maleta. No sabía que habían estado en su casa, mirando en sus cajones, en sus ropas, en todas partes. No sabía que habían mirado en su coche y en definitiva habían estado donde lo había hecho él junto al maletín, con la suerte de no llegar a encontrarse. Los criminales habían seguido los pasos de Alex,
que no sospechó nunca lo cerca que había estado de morir, pues aquel pobre desgraciado que había muerto a cuchilladas, a ojos de los criminales, era él. Ahora ya no importaba porque estaba muerto otro en su lugar que solo la casualidad quiso que no fuera confundido con él. De igual forma, a los asesinos, ya no les importaba si el muerto era el verdadero Alex o no, ya tenían lo que ansiaban buscando. Ya no volverían a aparecer nunca más en la vida de Alex, que permaneció con muchas preguntas en su mente e incógnitas que jamás pudo comprender. Lo que Alex sí comprendió, es que deshacerse de ese dinero había sido la mejor decisión que había tomado nunca.